el primer vínculo afectivo que tenemos como seres humanos es el que vamos a formar con mamá. Es decir, que la calidad de la relación madre e hijo, madre e hija durante nuestra infancia es la que determinó la forma en que nos relacionamos con el mundo. Incluso más allá de cómo nos relacionamos con la gente, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos hablamos, qué tanto creemos en nosotros, cómo cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Todo eso tiene que ver con estos introyectos generados durante ese vínculo, porque ella pues nos dio alimento, afecto, protección y por lo tanto es un símbolo muy fuerte y para las mujeres es prácticamente la referencia del modelo femenino y para los hombres la guía incluso por la cual van a elegir a su pareja. Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. Acompáñame. Y hablo de vínculo porque a lo mejor algo que ya no podemos cambiar del todo o tan sencillo es nuestra relación con ella, nuestra relación interpersonal con ella, pero el vínculo sí, el vínculo es algo más grande, es algo que no podemos romper. Nosotros podemos dejar de hablar con nuestra madre, pero el vínculo existe, ese no desaparece. Puede que esté dañado y eso es lo que intento en esta sesión compartirte, la importancia de que ese vínculo pues intente sanarse para que tú puedas continuar con tu vida sin esta carga o este bloqueo energético. Así que, pues si esta unión fue deficiente, es importante que podamos empezarla a sanar. Algunas mamás van a construir con sus hijos, pues, lazos de alguna manera más sólidos, o más sanos, por así decirlos, que a lo mejor no estuvieron, atados por condicionamientos o, que sí te sentiste acompañado por tu mamá en tus necesidades y, por lo tanto, pues, te sientes en una buena relación o en cierta seguridad, incluso de tu autopercepción. En otras familias, a lo mejor predominó más una mamá autoritaria, los chantajes, las coacciones, todas estas conductas que ya platicábamos en mamás tóxicas que dañan el vínculo de la mamá con sus hijos y que pues terminamos arrastrando prácticamente de por vida si es que no hacemos conciencia de cómo fue esta relación y no la sanamos. Podemos cargar pues cúmulo de inseguridades, de baja autoestima, de bloqueos para podernos abrir camino en todo lo que queramos hacer, porque impacta en toda la forma en que nos vamos a conducir por el mundo en adelante. Ya sea que porque tuvimos una mamá ausente o porque tuvimos una mamá excesivamente controladora, en ambos casos pudimos haber experimentado carencias o emociones negativas que generaron ideas negativas respecto de nosotros mismos y de su rol en nuestra vida. Todo niño cuando nace espera sentirse acogido, amado incondicionalmente por su mamá, también por su papá, y de hecho les voy adelantando que en nuestros temas para ahora junio incluiremos algún par de temas relacionados a la importancia del rol del papá. Pero bueno, les decía, un bebé espera amor incondicional tanto de su madre como de su padre. Particularmente la mamá es con quien más va a fortalecer ese vínculo. Justo lo he platicado cuando hemos charlado sobre la teoría del vínculo, los estilos del apego. Pero bueno, cuando esto no sucede, cuando no se recibe, cuando no nos sentimos amados, bien recibidos, esperados, desde esta postura incondicional, entonces empezamos a experimentar tristeza, desamparo, frustración
E incluso podemos estar cargando con rabia y mucho enojo a lo largo de nuestra vida sin poderlo expresar y además incluso sin saber que está ahí, solo cargando esa mochila de emociones que no estamos muy claros de dónde surgieron y por qué. Y al final, para sobrevivir, pues terminamos por amoldarnos a las condiciones, al ambiente, a cómo funciona ese sistema familiar en el que nosotros nacemos. Sin embargo, eso no quiere decir que adaptarnos o que funcionemos para sobrevivir a pesar de la relación negativa, no nos afecte a lo largo de nuestra vida. Ya decía yo que las consecuencias las vamos a arrastrar hasta nuestra vida adulta o hasta la muerte si es que no las hacemos conscientes y no estamos dispuestos a trabajar con ello. Incluso desde una postura de ego, porque en muchas ocasiones en esta forma tan idealizada en la que hemos tenido el rol de la madre, hace que se vuelva incómodo hablar de estas carencias o de si no nos sentimos amados, bien recibidos o hubo algunos faltantes o ausencias en esa relación. Puede que a veces nos cueste trabajo hablar de ello porque se vuelve un tema tabú en el que puede ser algo mal visto socialmente, que nosotros nos quejemos o que reneguemos de nuestra relación con mamá. Y va a ser muy importante entonces, desde una posición de mucha humildad, intentar tener esta apertura para reconocer cuáles fueron esas carencias, qué nos faltó y además entender que regresarle la humanidad a nuestras mamás implica entender que no eran santas, ni virginales, ni diosas, ni inmaculadas, pero tampoco del otro lado no eran villanas malvadas, ni las brujas del cuento, ni demonios, ni quitarles toda esta concepción satanizada. Es decir, quitarlas de estos extremos que no son reales y entender que eran seres humanos o son seres humanos, que por lo tanto tenían aciertos y tenían errores. Y eso hará que desde nuestra humildad y también quitando o haciendo de lado un poco nuestro ego, podamos reconocer que a pesar de que tuviéramos o fuéramos muy afortunados teniendo una mamá y luego además que nos diera amor, no significa que sea perfecta y tampoco significa que su intención fuera generarnos traumas de por vida. A veces desde las mejores intenciones se generan las huellas más profundas. Entonces, una vez curados de eso, de esta idea de que o es todo totalmente bueno o es totalmente malo, puede que podamos tener un poco más de apertura para empezar a trabajar con eso que se quedó pendiente para cada uno de nosotros respecto de nuestras mamás. Y es que para sanar en profundidad, pues vamos a tener que sacar a la luz estas emociones que hemos a lo mejor guardado o que hemos silenciado desde el pasado y que podamos conectar con nuestra pues verdadera esencia y que nos aseguremos de no volverlo a reprimir. Porque solo de esta forma, siendo sinceros, siendo honestos, siendo auténticos con nosotros mismos, vamos a poder empezar a trabajar desde los cimientos y forjar relaciones sanas con los demás. Todavía estás a tiempo. Si tienes hijos, bueno, indispensable poder sanar este vínculo con mamá. Y si aún no los tienes o no los deseas tener, no importa, tus relaciones en general, tu relación de pareja, incluso con un jefe, con una jefa, con una amiga, con tus hermanos, van a quedar marcadas a partir de esto. Así que vale mucho la pena, independientemente de cuál haya sido tu historia, tener este momento de honestidad para poder empezar a trabajar con ello y vivir esos beneficios. Y bueno, por supuesto, este cambio personal pues también va a influir en la relación. Ya decía yo, si mamá vive, a lo mejor trabajar directamente la relación no sea tan sencillo, pero trabajar el vínculo sí, que eso es lo que vamos a hacer. El vínculo es este lazo energético que existe a pesar de que tú te hables o no con ella, que ella viva o no.
Pero si ella vive y tú empiezas a sanar el vínculo, muy probablemente la relación en consecuencia también sane o también mejore por lo menos y puedas tener un acercamiento totalmente diferente. Y a partir de eso, pues crecer, asumir nuestro rol como adultos, marcar nuestros propios límites desde la amorosidad y poder continuar con nuestro camino. La evolución de la relación que tengamos con nuestra mamá también va a depender mucho de cómo está aceptando ella su rol ahora que nosotros somos adultos. Si sigue muy apegada a esos esquemas del pasado con los que nos crió y nos educó, o si está teniendo apertura o escucha o reconocimiento de cuáles fueron las cosas en las que tal vez erró. Una madre que asume como una persona madura los errores que cometió en el pasado va a tener más posibilidades de una actitud orientada hacia una mejor relación con sus hijos adultos. Y es posible poder mantener entonces una relación sana, donde ya no tengamos estos juegos de manipulación, de victimismo, de reproche ni de ninguna de estas conductas que ya te he platicado en mamás tóxicas, sino ya desde una comprensión mutua, desde diálogo, desde el amor, desde la madurez. Y pues bueno, finalmente entender que todos nosotros llevamos, en conclusión, con todo esto que te he platicado, aunque algunos casos sean más radicales, a lo mejor amigos nuestros, gente cercana o nosotros mismos hayamos vivido una situación, a lo mejor de abandono, de rechazo o de conflicto muy marcado, habrá otras relaciones, en las que a lo mejor no era tan aparente, que eran, relaciones muy unidas, donde la mamá no es ausente, ni física ni emocionalmente, y sin embargo, pudo haber generado heridas y huellas en nosotros, ya sea de rechazo o de abandono. Casi siempre cuando hay ausencia física o emocional, la herida es de abandono y cuando no hay ausencia, pero la relación no es positiva, hay heridas de rechazo principalmente. Y ya lo decía yo, además, que puede ser voluntario o involuntario. A veces, aún con la mejor intención, mamá puede llegar a interactuar con nosotros desde una dinámica, pues, no muy adecuada. Y por eso es que prácticamente todos nosotros, por la naturaleza de la humanidad de nuestra mamá, todos llevamos a un niño herido dentro que no fue amado o no fue amada esa niña incondicionalmente. Es normal, es humano, es natural, esto pasa. Y eso nos lleva en diferentes niveles y a diferentes grados a ir formando pues una gran pared defensiva ante relaciones después con otras personas que nos lleguen a hacer sentir de la misma manera que nos despierte este niño herido o estas heridas ya sea de rechazo o de abandono. Y por eso es que a lo mejor ya has escuchado antes esta, ya sea de tu terapeuta o de otras conversaciones o de otras conferencias, esta importancia de volver a conectar con nuestro niño interior para poder comenzar el proceso de sanación. Saber de qué manera fuimos heridos, dónde, cuándo, explorar, hacer estos ejercicios donde en acompañamiento terapéutico vamos explorando diferentes etapas de nuestra vida para identificar cuál o dónde se generó esta herida, nos permite identificar también estos efectos, estos síntomas, tanto a nivel emocional como a nivel fisiológico, físico, y de esta manera poderlo intervenir y comenzar pues a desbloquear esa energía que está ahí. Porque una vez que nosotros podemos reconocer qué fue lo que nos afectó y cómo se está manifestando ahora en nuestra vida, entonces es que somos conscientes de esos sentimientos y podemos ya comprender la importancia y asumir ahora nuestro nuevo rol a partir de esta comprensión. Em, y entenderla, insisto, desde su humanidad con estos errores voluntarios o involuntarios, porque también los hay
voluntarios, que por ahí se quedó pendiente un tema que yo les explicaba que es muy diferente, mamás tóxicas que mamás negligentes. A lo mejor en algún momento valga la pena tomar ese caso. Solo en estos casos las negligentes tienen errores voluntarios, la mayoría son involuntarios. Y bueno, una vez que podemos reconocerlos, sanar nuestras heridas, sanar nuestras carencias o ideas de carencias y poder crecer a partir de ello. Bueno, ¿cuáles van a ser entonces las estrategias que nosotros vamos a aplicar o que yo te quiero recomendar para que puedas hacer esta sanación del vínculo? Acuérdate que la diferencia es que existe vínculo y existe relación. A lo mejor tu relación con mamá ya está dañada o es inexistente, pero el vínculo sigue existiendo. A lo mejor mamá ya murió, pero el vínculo sigue existiendo, porque esto es más a nivel energético, tiene más que ver con lo simbólico. Y por eso es tan importante poderlo sanar, porque aunque tú creas que solo pones distancia emocional o física, si no sanas el vínculo, entonces te sigue haciendo daño. No importa qué tan lejos te mudes, no importa si te vas a otro país, no importa si le dejas de hablar 10 años. Si tú no sanas el vínculo, vas a seguir repitiendo o los patrones o proyectando esas carencias de ese niño herido o ese niño abandonado en tus relaciones actuales. Y pues esto en definitiva te está trayendo consecuencias que a lo mejor ni siquiera habías detectado. Ok, ¿qué es de los ejercicios más importantes? Uno de ellos es poder empezar desde la aceptación y entender que mamá es lo que es tal cual es, esa es tu madre y no es ninguna otra, es prácticamente lo que hay. Y un poco entender eso también te permite agradecer que para bien o para mal, tuviste una madre que te dio la vida y te dio enseñanzas directas o indirectas. A lo mejor las enseñanzas vienen de su ejemplo positivo, o las enseñanzas vienen de las acciones negativas que tuvo y de las que tú tomas aprendizaje. Pero siempre partiendo de la idea que entender, entender que ella es y existe o existió tal cual es, con sus virtudes y con sus defectos, es reconocerla y es aceptarla para poder dar este primer paso. Y esto nos va a llevar a otra serie de pequeños pasos, que será el poder sanar la jerarquía. Tomar nuestro lugar de hijos o de hijas va a ser muy importante para poder devolverlo o aceptarla como ese ente que es nuestra mamá. ¿Y a qué me refiero con esto de sanar la jerarquía? Es decir, que volvamos a ocupar nuestro rol dentro del sistema familiar. A veces, más cuando vamos creciendo, podemos ir intentando tomar el rol de mamá, aún teniendo nuestras propias madres. Y cuando llegamos a una etapa en la que nosotros a lo mejor ya les levantamos la voz, ya les decimos qué hacer, ya las cuestionamos, las podemos criticar, las confrontamos, las invalidamos, las empequeñecemos, les robamos autonomía y eso provoca que no estemos respetando la jerarquía. Y eso siempre va a dañar el vínculo. Y miren, es muy importante porque a veces cuando empezamos a crecer desde esta etapa de adolescentes y empezamos a entrar en un proceso rebelde necesario, podemos cruzar esa línea que tiene que ver con ubicar la jerarquía de mamá, que independientemente de que tú ya seas una persona adulta, que a lo mejor seas independiente económicamente o no, que seas independiente emocionalmente o no, que tengas más experiencias, que a lo mejor tú sí hayas llegado a la secundaria, a la prepa, a la universidad y tu mamá no, no le quita su jerarquía. Porque si no, entonces caemos en un juego de competencia con mamá, de querer imponernos ante ella, confrontándola como si fuéramos seres superiores. Y aquí en realidad no existe la inferioridad ni la superioridad.
Solo existe el rol jerárquico natural. Ella siempre va a seguir siendo tu mamá, no importa si tú lograste cumplir los sueños que ella no importa si tú lograste formar una familia estable y ella no importa, no importa que a lo mejor tú te consideres un mejor ser humano o que estás haciendo mejor las cosas que ella. La jerarquía que ella tiene como tu madre es algo que siempre va a permanecer. Y mientras más rápido lo reconozcamos, lo honremos, más sencilla será la forma de interactuar con ella. Y esto aplica para ambos padres. Entender que independientemente de la inconformidad que tengamos con las decisiones que toman o que tomaron, con sus posturas de vida, con a lo mejor qué tan conservadores son, es independiente al nivel de jerarquía que ellos tienen por naturaleza, porque siempre será tu mamá y tiene esa gran ventaja. Ella está en otra posición con respecto tuyo. Tú no puedes ponerte al frente ni simbólica ni físicamente porque no es tu rol. No es lo mismo en esta dinámica fraterna entre hermanos que con los padres. Y a veces eso puede generar dos cosas, o grandes conflictos por eh, querer, este querer destronar el lugar de la jerarquía de la madre, o que logremos totalmente minimizarla o reducirla al punto en que tomamos o nos convertimos en hijos parentales. Es decir, que ahora somos nosotros quienes tomamos el rol de padres o de madres para nuestros propios papás y nos hacemos cargo de ellos. Esto también pasa con mamás negligentes, por ejemplo, aquellas mujeres que tienen problemas de adicción y que no pueden hacerse cargo de sus hijos, provocan que sus hijos se vuelvan hijos parentales y que terminen tomando el rol de mamá involuntariamente, porque, pues si no, ¿quién les cuida o quién se hace cargo? Terminan haciéndose cargo esos hijos de sí mismos y de su propia madre o de su propio padre. Y esos son los hijos parentales, pero es una cuestión de necesidad y de sobrevivencia. En un escenario donde eso no sucede, pues no está ni siquiera justificado. Y por eso es muy importante tomar nuestro lugar de hijos y entender que eso somos. Sanar la jerarquía es muy importante. Tu mamá es la grande y tú eres el pequeño o la pequeña. No importa que seas un adulto, ella da y tú tomas, o tú recibes lo que tú eliges, pero así es. Entonces, primer punto, después de esta gran meta que es la aceptación de ella tal cual es sanar la jerarquía. El siguiente será poder devolverle su responsabilidad. Puede que nosotros mm, no estemos o nos estemos revelando en esta, también un poco ligado a este tema de la jerarquía, nos estemos revelando a la forma en que mamá se ha desempeñado, en lo que ha hecho, en lo que no ha hecho, y nosotros intentemos un poco asumir las responsabilidades de mamá. Y es importante en este reconocimiento de la jerarquía, entonces, hacer la devolución de las responsabilidades para tomar lo bueno que su existencia te ha dado o te dio y confiar en que lo que ella haya decidido hacer o no con su vida es su responsabilidad y que tomas lo mejor de eso para ti, para poder formarte y hacerte ahora cargo de ti mismo. Devolverle su responsabilidad es muy difícil porque implica que ahora tú tienes que asumir tu propia responsabilidad, tomar lo que te toca y devolverle lo suyo. Devolverle lo suyo también implica aceptar que no estás aquí para cumplir ni sus expectativas, ni sus sueños frustrados, ni nada por el estilo. Muchas veces cometemos el error de creer que ser padres es una forma de prolongar nuestra propia existencia, de que vamos a poder trascender a partir de nuestros hijos porque los vemos como una segunda, una tercera oportunidad de todo aquello que nosotros no hemos podido hacer. Y entonces de ahí sale que empujemos a los hijos hacia la consecución o la persecución de metas
que nosotros mismos no cumplimos o que cumplimos y que consideramos como los mínimos, los estándares mínimos, y esperamos de ellos que nos rebasen, que se superen, porque es una forma de superar nosotros mismos nuestro propio tope. Entonces trasladamos en los hijos esas expectativas. Cuando nosotros devolvemos las responsabilidades a mamá, entonces le estamos diciendo que le agradecemos que nos haya dado la vida, que le agradecemos que confiara en nosotros y que le devolvemos sus sueños y sus expectativas y sus planes y sus proyectos frustrados. Desde ese amor, nosotros tenemos que volverlo a visualizar y entender que no nos corresponde venir a cumplir sus expectativas, ni sus planes, ni sus proyectos. Yo no voy a bailar ballet porque tú querías ser bailarina cuando eras una niña y no pudiste. Yo no tengo que ser doctora porque tú eres doctora y entonces ahora yo debo repetir ese legado. Yo no tengo que casarme de blanco porque tú no pudiste y saliste embarazada a los 16 años. Es un poco ese reconocimiento y decir, no tengo que, yo tendré que explorar qué de esto me hace ilusión, qué de esto se vuelve parte de mis proyectos y al mismo tiempo asumir mi responsabilidad y entender que lo que yo estoy haciendo ahora con mi vida es mi decisión, que todo lo que estoy haciendo en adelante va a ser porque yo así lo decidí y que eso puede traer errores, que puede implicar fracasos, porque es parte de nuestra naturaleza humana y que está bien y que no tengo, por lo tanto, tampoco que, si no cumplir con las expectativas, no responsabilizarla de mis proyectos frustrados tampoco. Yo tengo que tener la propia determinación y la confianza y el valor para poder decir lo que me diste es esto, lo recibo, lo acepto, el resto lo tengo que hacer por mi cuenta. Y eso nos lleva a otro punto muy importante, que es la renuncia a nuestra madre como una herramienta para cubrir nuestras necesidades. Y es que somos muy buenos para quejarnos de todo lo que nos faltó, pero además seguimos exigiendo y esperando, incluso cuando hay una mamá ausente o una mamá que nos rechaza, irónicamente seguimos muy cerquita en la mayoría de las ocasiones, porque en el fondo seguimos esperando que cubra esa necesidad no cubierta, o de atención, o de aceptación, o de amor, de validación, esa mirada de la madre que no hemos tenido, la seguimos esperando aún en nuestra vida adulta. Renunciar a que ella cubra con esas necesidades que nosotros aún tenemos será el siguiente paso a partir de que le devuelvo sus responsabilidades y asumo las mías. Porque hay que entender en esta aceptación de su humanidad que ella no puede dar lo que no tiene. ¿Te has puesto a pensar que muy probablemente si ella no te dio, por ejemplo, mm, reconocimiento, muy probablemente es porque ella no lo recibió? Si nosotros nos ponemos a explorar de dónde vienen estas actitudes, te vas a sorprender al descubrir que son esto que has escuchado a lo mejor ya antes de nosotros los psicólogos, que es la repetición de patrones. Una mamá que sufrió a lo mejor en un sistema familiar, una dinámica muy estricta, muy controladora, muy represora, probablemente lo vuelva a repetir contigo, aunque lo haya sufrido, aunque sea consciente y aunque quiera evitar cometer esos errores que cometieron sus padres con ella repetirá mucho de lo que vivió, porque es lo que conoce. Tu madre no puede darte lo que no recibió, lo que no conoce. Y por eso es tan importante que tú en esta búsqueda de la sanación puedas empezar a identificar para que lo puedas sanar y entonces sí tengas un cambio real hacia tu legado, hacia tu línea generacional venidera. Entendiendo ya no como víctimas de las ausencias o de la falta de amor, de cariño, de atención, de mirada, de aceptación. Sí lo puedo reconocer y decir, chin, me hubiera gustado haber tenido esto de mamá y no lo tuve.
Ahora lo entiendo y comprendo el porqué de mi forma de ser, por qué mis inseguridades, por qué mis miedos, pero ya basta de llorar como el niño de 5 años. Ahora me toca asumir, como el adulto que soy, la responsabilidad de mí mismo. Si no me lo dio cuando era niña, no me lo va a dar ahora. Entonces, yo necesito cubrirlo por mi cuenta. ¿Te acuerdas que en el duelo por mamá yo te decía, ahora te toca ser tu propia mamá? Lo mismo pasa aquí. De hecho, mamá, viva o muera, nosotros ya como adultos tenemos que empezar a hacernos cargo de nosotros mismos y nos vamos preparando de alguna manera a ese momento de duelo. Ya decía yo que nunca estamos listos para la pérdida de mamá, pero no es lo mismo estar a la expectativa de que cubra esas necesidades, esos vacíos y esos huecos, a disfrutar de su compañía. La idea es que si tú tienes el privilegio de tener a tu mamá con vida, disfrutes de ella tal cual es, que disfrutes de su compañía, que escuches de sus vivencias, de sus experiencias y tomes lo que mejor te quede, sin intentar cambiarla, sin intentar corregirla, reprocharle. Nada de eso. Pero todo esto tendrá que ver con tu renuncia a ella para cubrir tus necesidades como si todavía fueras un niño o una niña. Y puede ser doloroso y puede ser triste y puede generarnos resistencia, pero es necesario. Si tu mamá vive o no y tú ya eres una mujer o un hombre adulto, ella ya no puede y no debe darte lo que no tiene. Y si no te lo dio en esa etapa, no te lo va a dar ahora. Ahora te toca a ti. Ni siquiera salir a buscar a que te lo dé alguien más, porque ese luego es el problema. Si no sanamos esa herida, entonces vamos a buscar a una pareja que nos dé reconocimiento, que nos haga sentir aceptados, que nos valide, que nos mime, que nos dé todo ese amor que a lo mejor nos recibimos de mamá, porque no estamos resolviendo. Nadie tiene que darte nada. Te toca a ti nada más. Tenía que dártelo mamá cuando eras un niño, no te lo dio, pues entonces ni modo, recojamos los pedazos que quedaron, recojamos todo aquello que ese amor y a lo mejor ese rechazo que en conjunto forman el ser humano que hoy eres, resiliente, fuerte. Y entonces a partir de ahora, no hacerte el duro, sino buscar la forma de darte tú ese amor, de compensar esa aceptación, ese reconocimiento. Tú no necesitas que el otro te vea, necesitas verte tú, reconocerte tú, quererte tú, cuidarte tú. Y solo de esa forma los demás podrán hacerlo también contigo. Si tú no te ves, los demás tampoco. Ya no es mamá quien te lo va a dar. Tienes que ser tú. Y bueno, el otro punto importante entonces ahora será esa autoaceptación. Y la aceptación tendrá que ver con esta idea o este pensamiento de saber que esa madre, con sus errores y con sus virtudes, también eres tú. Que todo lo que estaba en ella o está en ella también está en ti. En muchas ocasiones, algo que rompe o que daña el vínculo es esta necesidad de huir de de lo que es, de lo que puede ser y de lo que no puede ser. Y uno de los pavores más grandes es ser nuestra mamá. Casi siempre cuando somos adolescentes decimos, oye, pero cuando yo tenga mis hijos, cuando yo crezca, voy a ser totalmente diferente. Pareciera que nuestra gran meta en la vida o es ser tal cual ella o ser una versión totalmente contraria. Y el motivo es lo que está mal, porque en realidad, quieras o no, lo que está en ella está en ti. Hablando energéticamente, hablando genéticamente, hablando espiritualmente, desde la perspectiva que tú le quieras dar. Es lógico que eso que tú ves del otro lado, que es tu madre, te guste o no, también está en ti. Y si tú no la aceptas, la reconoces, y la honras tal cual es, nunca lograrás aceptarte a ti, ni respetarte a ti, ni honrarte a ti, porque siempre te sentirás con cierto rechazo hacia ti mismo o hacia ti misma, porque de alguna manera te estás viendo reflejado y mientras más pasa el tiempo, más te pareces a ella.
Y esto puede ser un gran halago o puede ser un gran tormento, depende desde qué postura lo quieras ver. Entonces, aquí en esta aceptación tendrá que ver con la capacidad que tú vayas a tener para decir, híjole, en la humanidad de mi mamá, que ya dijimos que no es una santa ni es hija de Satanás, entonces, este ser humano que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, con los recursos que tenía en ese momento, con sus mejores intenciones, me dio cosas positivas y hermosas y esas elijo quedármelas. Y a lo mejor entre esas está características genéticas, conductas, hábitos, valores y habrá cosas que no me gustaron, que me hicieron daño o que no eran de beneficio ni para ella ni para mí y que yo hoy decido dejar fuera. Y en ese devolverle también está decir, ahora permíteme hacerlo a mi manera. Acepto y reconozco de dónde vengo, quién es mi madre y qué cosas me heredó para bien y para mal. Pero ahora con esta conciencia decido hacerlo diferente y me permito hacerlo así, hacerlo a lo mejor un poco mejor, pero sin negar quién soy y que traigo ahí eso a lo mejor a lo que le he querido estar haciendo el feo o ese desprecio, que también me representa. Y por eso va a ser indispensable hacer esta aceptación, esta autoaceptación. Quiero que anotes esta frase o si la quieres repetir ahora. Y esta frase va a ser como la de inicio y la de final, y yo te voy a repetir otras para que tú puedas aplicar todo esto que yo te acabo de decir. Entonces, quiero que hagas una inhalación muy profunda, que inhales por la nariz y exhales. Y lo vuelvas a hacer. Inhala muy profundo y exhala. Y una última vez, inhala por la nariz muy profundo y exhala. Y ahora quiero que pongas tu mano derecha sobre tu pecho, cerca de tu corazón. Y entonces voy a decir una frase y tú la vas a repetir, si puedes, en voz alta y si no, en tu mente. Y te voy a ir explicando de qué va. Entonces vas a decir, mamá, te acepto tal como eres. Tú eres mi madre y te recibo como mi madre. Ok, va de nuevo, mamá, te acepto tal y como eres. Tú eres mi madre y te recibo como mi madre. Aquí estamos aplicando la aceptación. Luego dirás, tú eres mi madre y para mí tú eres la única y no hay otra para mí. Va de nuevo, tú eres mi madre y para mí tú eres la única y no hay otra para mí. Aquí ya empezamos a devolverle su lugar. Siguiente, si tú eres mi madre, yo soy como tú. Todo lo que estaba en ti también está en mí. Si tú eres mi madre, yo soy como tú. Todo lo que estaba en ti también está en mí. Y esta es la autoaceptación de la que te platicaba. Tomo lo bueno de lo que me diste y confío en que me permitirás hacerlo de mejor manera. Tomo lo bueno de lo que me diste y confío en que me permitirás hacerlo de mejor manera. Aquí ya le devuelvo responsabilidades y también voy asumiendo las mías. Querida mamá, he recibido la vida de ti, la tomo y la respeto. Hagas lo que hagas y estés en donde estés, yo me quedo en la vida. Y a partir de aquí, tú puedes empezar a complementar esta frase, si quieres anótala para que tú la puedas repetir después, si no pudiste hacerlo ahora o si quieres volverlo a hacer.
y que puedas hacer esta visualización ahora imaginándotela a ella de frente y le puedas decir esto. Y a partir de decir, estés en donde estés, yo me quedo en la vida, tú puedes ahora tomar las decisiones que mejor te convengan. Y a partir de esto puedes complementar el ejercicio diciendo, por eso yo voy a quererme, por eso yo voy o yo voy a cuidar de mí misma, yo voy a ser una madre amorosa, yo voy a cuidar mi salud, lo que tú decidas. Pueden ser compromisos generales, compromisos más específicos. A lo mejor dices, yo voy a dejar de fumar. Un poco como en esta consecuencia de decir, entiendo quién eras, hiciste lo que pudiste porque además contigo hicieron lo que pudieron. Tomo todo eso que tú traes para mí, lo asumo, lo agradezco, lo respeto y sin importar ahora donde tú vayas física o espiritualmente, yo decido quedarme hoy en la vida y tomar mis propias decisiones y vivir mi propia vida ahora como yo mejor lo decida. Bueno, listo. ¿Cómo están? Vamos a hacer otra respiración profunda ya para cerrar porque se movió mucha emotividad. Entonces haz otra inhalación conmigo. Sosténlo y suéltalo. Y te decía, esto lo puedes repetir. Ahora, algo muy importante es, si tú estás identificando que hay cosas que estén pendientes o que todavía se sigan moviendo, que te esté generando mucha dificultad, por ejemplo, hacer este ejercicio o poder llegar a ese punto de conciliación, muy probablemente necesites acompañamiento terapéutico, necesites ayuda de nosotros, los profesionales en la salud mental, para que te demos estas herramientas y te ayudemos y te hagamos este acompañamiento, esta exploración en conjunto. Ya lo decía yo un poco al inicio, puede que este proceso sea más difícil de lo que pensabas, puede que tu historia sea más compleja que el de la mayoría, puede que el vínculo esté muchísimo más dañado que para otras personas por la forma en que se suscitó la relación y la historia en particular que tú tuviste. Sea cual sea la dinámica, si tú te sentiste todavía con esta dificultad para conciliar, para conectar, para sentir que puedes dar ese paso de aceptación, de devolución, entonces es muy probable que necesites acompañamiento. Acuérdate que no tienes que hacer esto solo ni tienes que hacer esto sola. También para eso estamos las psicólogas y los psicólogos, para poderte apoyar y darte este acompañamiento. Y el otro punto bien importante, decir, y es que de verdad insisto mucho con este término, pero eh, para poder tú también relacionarte de manera diferente con los otros implica asumir la humanidad de tu mamá, porque eso te va a permitir entender que el otro, que la otredad, las otras personas que se relacionan contigo, no deben cumplir tus expectativas, no tienen que llenar tus vacíos, no tienen que llenar tus carencias. Y si todavía te sigues manejando así en las relaciones, vas a tener consecuencias muy feas, como pasa con estos estilos de apego ansioso, en esta búsqueda de mirada, de aceptación, de reconocimiento, de amor, podemos caer en una persecución enfermiza que termine en la pérdida de la relación como tal. Y se vuelve la ironía, les platicaba yo del estilo de apego ansioso, que por perseguir y acosar tanto al objeto de amor, terminamos provocando que nos dejen, que se alejen de nosotros. Si nosotros no sanamos la forma en que estamos viviendo este vínculo con mamá, muy probablemente lo sigamos trasladando a esas otras relaciones, principalmente la de pareja, pero también con tus colaboradores, tus colegas, tus jefes, tus amigos, con todo el mundo y lo además, la más grave, con tus propios hijos.
Bueno, pues espero que esto te haya servido. Acuérdense que estas sesiones pues son un inicio, son un primer paso a un camino de sanación que puede ser o requerirse más largo, más profundo, pero pues espero que haya sido de algún provecho para ti. Listo. Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. Mándalo. Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuarez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos, chao.